Hola, bienvenidos a una nueva entrega de los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to a new delivery on Patanjali's Yoga Sutras. Hoy con la traducción de Simón Roa y los comentarios de José Valencia. Today with Simon Roa's translation and José Armando Valencia's comments. Vamos a abordar el Sutra número 42 del libro segundo, We're going to approach the 42 Sutra of the second book, que habla de Santosha, which talks about Santosha. Que quiere decir literalmente satisfacción. And it means literally satisfaction. Bueno, entonces aquí hemos tenido como varios encontronazos con Carlos. So here we have had several encounters with Carlos, arguments. En el fondo yo estoy de acuerdo con él, In the depth, I agree with him. pero pues en la forma yo siempre he querido tratar de explicarles a ustedes But in the form or the shape, I've always wanted to explain to you que yoga empezó como un proceso religioso. that yoga began as a religious process. Ojalá algún día hagamos el podcast de por qué el Samkhya sí empezó como un proceso religioso, Which really we can do the podcast to understand how Samkhya did begin as a religious process. pero se lo resumo en 2 minutos. But I'll summarize it in 2 minutes. Ellos empezaron como un proceso religioso They began as a religious process, y textualmente, porque están las palabras de un gurú del Samkhya, and textually because there's the words of a Samkhya Guru, de que él dice que trataron de explicar también el contexto de Purusha, that he says that they try to explain the concept of Purusha so well que sin querer that without wanting so, se dieron cuenta de que su movimiento filosófico era ateo. they noticed that their philosophical movement was atheist. O sea, sin querer se dispararon en un pie tratando de explicar lo que era para ellos Dios, Without wanting it, they shoot themselves on a foot trying to explain to them what God was for them. todos los argumentos que dieron terminaban por destruir el concepto de Dios. All the arguments they gave ended up destroying the concept of God. Pero sí empezaron como un contexto religioso. But it did begin as a religious context. En ese orden de ideas, In that order of ideas, el Sutra 242, the 242 Sutra, Santosha, Santosha, sobre esa actitud contenta, feliz, on that content and happy attitude, se refería a alcanzar ese concepto de Purusha, de Parabrahman, is about reaching that state of Purusha or Parabrahman, como diciendo de que solo se podía alcanzar la plenitud y la felicidad absoluta cuando conocías a ese, entre comillas, Dios. as if saying as you could only get to feel that wholeness and that absolute bliss if you got to know that God. Y se enlazará con el Sutra 245 And it links to the Sutra 245 de la rendición, entre comillas, al Señor, about the surrendering to the Lord, o al, entre comillas, Dios, or between quotes, the God, como diciendo de que solo cuando te rindes, cuando te entregas a ese ser, as if saying that it is only when you surrender to that being vas a obtener esa mayor, esa gran felicidad. that you attain that great happiness. Pero luego ese concepto fue evolucionando But then the concept started to evolve, y, como les digo, los Sankhis se empezaron a disparar en un pie and as I tell you, the Samkhya started to shoot themselves in their foot hasta que ese proceso teísta se volvió en un proceso no teísta, until that theistic process turned into a non-theistic process. y el proceso de contento, de felicidad, ya no venía desde la fundición como tal hacia un Dios, And the process of content or happiness did not come from the melting into a God, sino un concepto abstracto. but from an abstract concept. Purusha dejó de ser un Dios Purusha stopped being a God para volverse un concepto abstracto. to turn into an abstract concept. Súper difícil de explicar. Super hard to explain. Yo no sé qué vamos a hacer cuando lleguemos al libro 4. I don't know what we're going to do when we get to the fourth book, Pero entonces ya, ese era el contexto que les quería dar. but that was the context I wanted to give you. Y siento que luego Carlos lo lleva como a un contexto más práctico. And then I feel like Carlos will take it to a more practical meaning. Es súper, ¿cómo se dice? Como desolador. It is, it brings a lot of hopelessness Porque es como estar contento porque sí. because it is just to be happy because. Indiferente de si existe el dichoso Parabrahman o no, Indifferent if there is the famous Parabrahman or not, si existe el dichoso Purusha o no. if Purusha exists or not. Ya Carlos lo trae a un aspecto práctico Carlos brings it to a practical aspect que se hace mucho en las clases aquí de Iki, that is done a lot here in the Iki lessons, que es de sonreír desde el corazón, desde el centro del pecho, which is smiling from the heart, ¿Por from the qué center sí? of the chest, just because. porque es mejor estar así que estar amargado. Just because it is better to be like that than bitter. Ahí les resumí. There I summarized it. Muy buen resumen. Very good summary. Yo sigo insistiendo que no hay certeza de nada, I insist there's no certainty. ni siquiera de si alguien le metió la mano
tanto a los Yoga Sutra o a las interpretaciones que ha habido de los mismos, Not even if someone changed the Yoga Sutras or the interpretations of them. de si realmente lo escribió un Patanjali o If no, truly it was written by a O Patanjali varios. or not, o varias manos fueron las que participaron, or it was written by several people. y lo mismo frente al Samkhya, And the same thing in front of Samkhya. no sabemos nada. We don't know a thing. Y pues obviamente tenemos los textos, So obviously we have the texts. es importante basarse en algo, It is important to be based or found yourself in something. por eso nosotros basamos los Yoga Sutra, That's why we base ourselves on the Yoga Sutras y no en el Bhagavad Gita, and not in the Bhagavad Gita. que para mí es absolutamente aburridor, That for me is dull, absolutely dull. y ese cuentico de que un ser imaginario al cual se le da una connotación de Dios esté hablando, And that story that this magical being that you give God connotation to it talking, pues no me gusta, I don't like it. me parece hasta riesgoso. I find it even risky. Pero insisto, But I insist. tampoco sabemos en Samkhya ni siquiera de dónde salió We don't even know where Sankhya came from. y cuántas veces le han metido la mano. Eso sí. And how many times they have changed it. Y si hay un Kapila o no hubo un Kapila, If there truly was a Kapila or not, no tengo ni idea. we don't have any idea. Y si entonces eran teístas o no eran teístas. If they were theistic or not. Yo me adhiero a lo que hay hoy en día I will add myself to what there is nowadays. y me encanta pensar que no es teísta, And I love to think that it is not theistic. porque ya saben lo que pienso del teísmo. Because you know what I think about theism. Entonces, aquí Santosha, So here's Santosha, que literalmente quiere decir satisfacción, that literally means satisfaction. es una actitud permanente Would be a permanent attitude de contentamiento, of being content, de eso, de sentirse bien, satisfecho, of that, or feeling good, satisfied, porque sí, just because, con todo, with everything, con la propia existencia, with existence itself, con lo que somos, with what we are, con lo que tenemos, with what we have. y eso incluye entonces la actitud de gratitud, And that includes the attitude of o gratefulness, sea, la práctica de la gratitud the practice of gratefulness, y de mantener una actitud de sonrisa, de disfrute. and to hold an attitude of a smile, of enjoyment. Y creo que este es un niyama bien tántrico And I think this is a very tantric niyama, y que lleva entonces desde el cultivar esa actitud permanentemente that leads towards cultivating that attitude permanently, a desarrollar un estado de ser, to develop it into a state of being, que sería correspondiente a Ananda. which would correspond to Ananda. Claro, entonces ya vendrán los otros que se las dan de pandits. Of course, so then the others that play as pandits would Ay, que come Ananda es otra cosa, que es más profundo. Bla, bla, bla. and say, no, but Ananda is something else, it's deeper, blah, blah, Bueno, blah. eso cada uno le da la connotación que quiere. Well, each one can give the connotation they want to it. Pero cuando se habla de Anutamasuka, That. But when you talk about Anuttama Sutta, placer o felicidad o dicha incomparable, uncomparable bliss or pleasure, a mí eso inmediatamente me suena a Ananda. to me that immediately sounds like Ananda. De hecho, tiene la misma raíz. In fact, it has a similar root. Si lo viéramos desde la palabra Anutama, If we see it from the word Anuttama, pero puede ser simplemente un sesgo mío que busca equiparar. but it could be a bias from my mind that tries to make a comparison to it. Recuerda siempre que escuches las opiniones y comentarios de los otros, Always remember when you're hearing or listening to other people's opinions, tener en cuenta que también tienen sesgos. to keep in mind they also have bias. Entonces, Santosha So Santosha implica estar satisfecho con uno mismo todo el tiempo, implies to be satisfied with yourself all the time, con cualquier cosa en la vida. with anything in life. Porque la falta de satisfacción, Because the lack of satisfaction, la insatisfacción, the insatisfaction, es precisamente una de las circunstancias que corresponden a avidia, a la ignorancia. is precisely one of the circumstances that corresponds to avidya, ignorance. Es un aspecto profundamente perturbador de la mente, It is a deeply disturbing aspect of the mind, porque va a generar el que la mente siempre esté moviéndose alrededor de la sensación de carencia. because it is going to generate that the mind revolves around the sensation of lack constantly. Entonces, Santosha
So santosha implica también el concepto de plenitud, also implies the concept of wholeness, desde la satisfacción, from satisfaction sentirse pleno, to feel whole, como un concepto opuesto as an opposite concept a la carencia o el vacío. to the lack or emptiness. El estado de vacío o de carencia The state of emptiness or lack viene siendo una actitud mental. is a mental attitude. Claro, hay que tener cuidado Of course, one has to be careful que una forma de pensamiento así no vaya a justificar that kind of thinking is not going to justify el tener que aceptar el que los gobiernos o las personas nos mantengan en estados deplorables a nivel material. the having to accept that government or people in power keep us in precarious material states. Aquí viene involucrado también la aceptación, Here is also acceptance involved, pero la aceptación es activa. but it is an active acceptance. O sea que obviamente debemos procurar siempre lo mejor, So obviously we always try to intend for the best, pero siempre aceptando but always accepting y con una actitud de disfrute, de satisfacción ante todo lo que tenemos. with an attitude of enjoyment and satisfaction towards everything we've got. Y lo primero que tenemos es la conciencia, And the first thing we've got is our consciousness, que además está simplemente porque estamos vivos. that in addition is simply given because we're alive. Ya con eso es suficiente. Just by that, it's enough. Dentro de esa humildad del yogi, In the humbleness of the yogi que ya habíamos visto en los yamas, that we saw before in the jhanas, específicamente aparigraha, specifically at aparigraha, que es la no codicia, which is the non-greediness. pues obviamente el yogi se vuelve muy simple, muy sencillo So obviously the yogi becomes very simplistic y disfruta cosas tan simples como la conciencia de la respiración. and can enjoy such a simplistic thing such as the awareness of the breathing. Pero en el mismo proceso de saucha, But in the process of saucha o por lo itself, menos relacionado con él, or at least related to it, pues obviamente el yogi busca mejorar sus condiciones materiales. obviously the yogi intends to improve their material condition. Pero eso no se vuelve una obsesión But that does not become an y obsession, no viene del sufrimiento, and it does not come from suffering. no viene del vacío. It does not come from a lack. Y dadas unas condiciones básicas And you get some basic conditions que permitan un cuerpo saludable, that allow for a healthy body, una vida digna, a dignified life, desde donde el yogi además pueda dar, from which the yogi can get to give, pueda darse en servicio a los demás. can give themselves in service to the others. Se da el principio, la base para santosha, Will give the principle or the foundation for santosha, la satisfacción. satisfaction. Pero entonces no debía haber ahí el proceso contrario, que es vacío o carencia. But then the opposite process should not be there, which would be lack or emptiness. Es el tema de, más o menos, para decirlo aquí, es el tema de ver el vaso medio lleno o medio vacío. It is the topic here, to say it like this, more or less, to see the glass half full or half empty. Obviamente el yogi debe tener pensamiento crítico Obviously, the yogi has to have a critical thinking y saber cuándo pues realmente hay problemas y hay carencias, and to know when there's truly problems and lacks. pero no se compromete psicológicamente con esos procesos. But there is no psychological commitment with those processes. De hecho, en el proceso del karma yoga In fact, in the Karma Yoga se process, puede trabajar también ese proceso de superación de las carencias materiales one can also get to work that process of overcoming the material lacks o incluso de las perturbaciones psicológicas. or even from the psychological disturbances. Y entonces durante el proceso asumir una actitud de satisfacción. And so during the process, one assumes an attitude of satisfaction. O sea que el santosha, la satisfacción, So santosha, satisfaction, también es una actitud que debe estar presente todo el tiempo en el karma yoga. it's also an attitude that should be present at Karma Yoga all the time. Y pues eso implica That implies que lograr esa satisfacción o equilibrar esa satisfacción en el yogi that having achieved or balanced that satisfaction in the yogi le va a permitir meditar. will allow them to meditate. Un yogi, bueno, no sería un yogi, pero una persona en estado de carencia Someone in a state of lack, y por lo tanto de insatisfacción, and for the matter of insatisfaction, pues no va a estar en condiciones para meditar. is not going to be in the proper conditions to Una meditate. cantidad de complejos, circunstancias mentales que lo va a distraer, lo va a perturbar. There's going to be so many mental circumstances that are going to disturb them, and yeah,
y lo va a llevar a un estado de infelicidad and take them into a state of unhappiness que tal vez no corresponda a su situación material. that might not correspond to their material state. Claro, entonces hay que recordar So of course, here we have to remember que ya entramos a los 8 pasos del Raya Yoga. that we are into the 8 steps of the Raja Yoga. Tenemos la tendencia como a pensar, ay no, los yamas y los niyamas, a eso, no, chao. We'll have the tendency to think, oh yeah, the yamas and the niyamas not so important, goodbye. Pero hacen parte fundamental de los 8 pasos del Raya Yoga, son el Raya Yoga. But they are a foundational step in the steps of the Raja Yoga. Entonces lo que Carlos está describiendo, esa persona que todavía está fluctuando, está conflictuada, So what Carlos is describing is this person that is still conflicted and fluctuating. en teoría en el yoga clásico, In theory, in the classic yoga, no debería estar practicando Raya Yoga. this person should not be practicing Raja Yoga. Debería haber pasado primero por Kriya Yoga They should have gone first through Kriya Yoga y esas 3 subramas que tiene el Kriya Yoga, and the 3 sub-branches of the Kriya Yoga, que son el Jnana Yoga, which are Jnana, Karma Karma, y Bhakti, and Bhakti, haciendo un proceso de discernimiento, making a process of discernment, de dicha, de gratitud, de Bhakti of bliss, of gratefulness, of Bhakti, y de acción, and of action, de Karma. of Karma. Incluso antes del Kriya Yoga, Even before Kriya Yoga, el practicante debería haber pasado por el Hatha Yoga. the practitioner should have passed through Bueno, Hatha Yoga. hay como un tema de que cuál debería ir primero, de que si el Kriya o el Hatha. So there's a topic there of what should go first, if it is Kriya or Hatha. No nos vamos a enredar. We're not going to get into that. El punto es de que el practicante no debería estar haciendo Raya Yoga si no ha pasado por los 2 que acabé de mencionar. The point is that the practitioner should not be doing Raja Yoga if they have not gone through the steps that have been previously mentioned. Sea primero Hatha y luego Kriya, o primero Kriya y luego Hatha. Either first Hatha and then Kriya, or first Kriya and then Hatha. Si usted no ha tenido como esa purificación básica, If you have not gone through that basic purification, váyase bajando del bus del Raya Yoga, go down from the cloud of Raja Yoga. porque ya se va dando cuenta que ni siquiera va a poder cumplir con los principios éticos, con los yamas y los niyamas. Because then you can even notice that you won't be able to comply not even with the ethical principles, the yamas and the Pues niyamas. sí, la idea es que uno los vaya cultivando y tal, Of course, the idea is that you cultivate them little by little and pero so en, el, on. pero en el contexto clásico es como no, usted aquí nada tiene que hacer en el Raya Yoga. But in the classic context, they are like, no, you don't have anything to do here in Raja Yoga. Devuélvase a Kriya o devuélvase a Hatha. Go back to Kriya or Hatha. Era eso. That was it. Muy pertinente ese comentario. Very pertinent, that comment. Y estoy de acuerdo con él. And I agree with it. Solamente Only that, que sí es importante entender it is important to understand que incluso desde el inicio con Kriya, con Hatha, that even from the beginning at Kriya and Hatha, y como se establece con el Karma Yoga, and as it is established with the Karma e Yoga, incluso con la misma aplicación del Bhakti, and even with the application of Bhakti itself, es importante comenzar a desarrollar en uno mismo estos yamas y niyamas, it is important to develop these yamas and niyamas in yourself. que aunque hacen parte de la Ashtanga, That even though they are perdón, del Raya Yoga, that even though they are part of Raja Yoga, deben ser aplicados en las otras formas de yoga. they should be applied in the other forms of yoga as well. Muy bien, esta es el estudio, la opinión, el análisis de Santosha. So this was the study, the opinion, and the analysis of Santosha. Nos vemos en el próximo. See you on the next one. Chao.